En la Universidad de Montemorelos vivimos milagros. Prueba de eso son las muchas historias que viven nuestros alumnos y sus padres. En Cuéntame tu historia comprobaremos quién es el autor de cada uno de ellos y lo compartiremos contigo. Queridos amigos, estamos de nuevo al aire. Perdón por la interrupción de una falla técnica en nuestra transmisión, pero tengo mucho gusto de acompañar a Jimena. Jimena, que ya nos dijo que trae en su sangre un ADN que le viene de sus abuelos para la enseñanza en la escuela primaria. ¿Y estás estudiando en qué semestre vas de tu carrera de profesora de educación primaria? Voy en cuarto semestre. Cuarto semestre, segundo año. Y entonces estábamos hablando de cómo aprendimos a leer. Claro. Y pues yo aprendí a leer con una metodología que había en aquel tiempo que se llamaba método onomatopéyico. Y pues se tomaban sonidos de la naturaleza para recordar cada una de las letras. Y como te dije, la M la asociábamos con el mugido de las vacas. Y entonces aprendíamos por sílabas. Ma, ma. Pero luego yo aprendí a enseñar a leer con un método que le llamaban globalizado, que decían que los niños aprendían cosas en conjunto y enseñábamos frases completas. Para enseñar la L, la sala de Lola, para enseñar la S, S, oso, sea, sea, para enseñar la M, mi mamá me mima, para enseñar la Y, no se me puede olvidar esa porque una vez la enseñé frente a todo el grupo observándome, el yoyo del payaso. Y te quería preguntar a ti, ¿cómo aprendiste a leer? ¿Cómo te tocó? Pues me parece, profe, que es un poquito vago mi recuerdo sobre eso, pero me parece que fue por el método silábico. ¿Sí? Aunque también, como decía usted, de manera global, también aprender a identificar las palabras como tal. Y los sonidos, tal vez era un poco parecido a lo que usted, santo que no así como las vacas o así, pero sí, más o menos los sonidos de las letras, esos sí los identificábamos. Sí, fíjate que es el ambiente escolar te va llevando a descubrimientos. Para mí fue un gran descubrimiento aprender a leer. Claro. Al principio no me gustaba mucho ir a la escuela, me daba cierto temor, pero cuando aprendí a leer se abrió el mundo. Y recuerdo de pequeño, sí, mi mamá me decía, ya párale, porque yo iba por la calle y leía todo lo que podía, todo lo que estaba de los anuncios, ¿no? Todo lo que estaba. Pues hay un libro, fíjate, de un escritor que fue subsecretario de Educación Básica para el país, un profesor de Colima, se llama ¿Cómo han aprendido a leer los mexicanos? Y los mexicanos pues hemos aprendido a leer con todas las metodologías. Claro. Y los niños aprenden ahora. ¿Qué te gusta enseñar? ¿Los grupos altos de la primaria o los grupos bajos? Pues hasta ahora he encontrado, pues a mi gusto, más los pequeños, los grupos de primaria baja. ¿Te ha tocado tener prácticas con niños de primer año? Sí, ya he tenido de primer año en 2 ocasiones. ¿Y cómo están aprendiendo a leer? ¿Les dan historias o cómo están aprendiendo a leer? Ellos están aprendiendo por el método silábico y los sonidos no aprenden los nombres de las letras como M, S, sino para ellos son palabras completas. Entonces sí es un poco de entenderles, difícil de entenderles, pero pues para ellos funciona igual, ven las sílabas y después van armando como de lo poquito a lo mucho. Primero la letra, después la sílaba, después la palabra y así. Así que me dijiste que eres de Monterrey. Así es, soy regia. ¿Estuviste asistiendo a la escuela primaria? ¿Ibas a la escuela que estaba cerca de tu casa o a qué escuela ibas? Pues en mi kinder y en mi primaria, es una parte de la primaria, estuve en el Vicente Suárez, no sé si lo sí, ubica. Claro, es una escuela particular de la Iglesia Adventista en Monterrey. Sí, ¿y? Sí, y ya el resto de mi primaria y secundaria lo hice en una escuela pública cerca de mi casa, porque estábamos cerca de donde vivía. Dicen, he oído decir
que la gente dice que la mejor escuela es la que está más cerca de tu casa. Sí, pues, y en ningún momento de tu experiencia escolar se te vino abajo tu vocación de ser profesora. Creo que no, creo que más que nada se iba reafirmando. Yo no me veía haciendo otra cosa. Me gusta mucho las artes, tanto la música como la pintura, el arte, me llama mucho la atención, pero mi amor por enseñar y por los niños era más grande. ¿Lo practicaste de chica? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 2 hermanos menores que yo. ¿Y nunca los agarraste como alumnos? Pues sí, varias veces. De hecho, más con el pequeño, que era pues que ocupaba ayuda con sus tareas, así, pues yo le ayudaba así. Pero pues igual, como le decía, ya en la etapa de la preparatoria, más que nada, pues me invitaban a dar tanto cursos de pintura o de inglés o trabajar con los niños de conquistadores. Y ahí pues ya me crecía mi gusto por estar con los niños. Sí. Porque uno, en el ambiente del hogar, a uno lo va orientando en su vocación, en cierto modo, ¿no? En mi casa, como mis papás eran profesores y nosotros éramos muchos hijos, imagínense, somos 13 hermanos. Entonces, pues teníamos para armar una escuelita ahí, ¿no? Y los hermanos mayores siempre, en realidad jugábamos a la escuelita. Y los hermanos mayores, pues, tomando el ejemplo de lo que vienen sus maestros en la escuela, ahí repetían algunas clases delante de todos nosotros los más chicos, ¿no? Sí, y la mayoría de sus hermanos son educadores. Fíjate, ¿no?, que de los 13 que somos, 11 estudiamos la escuela normal. 11. Sí les sirvió el juego de la escuela. Sí, nos sirvió. Ahora, el ambiente de alguna forma, el ambiente escolar de alguna forma te orienta. ¿Tus padres a qué se dedicaban? Pues mi mamá actualmente está en el área de marketing en la Universidad de Lindavista, de hecho yo creo que me dedica un poquito. Sí, claro. Y mi papá pues es asociado igual con ventas y diseño. Ah, sí. Entonces pues ahí saqué un poquito. Orientados a las ventas, tus papás al comercio, y tú te mantuviste con tu educación primaria. ¿Tus hermanas qué piensan estudiar? Mi hermana está estudiando psicología educativa, también trabajando con niños. Y mi hermano le llama la atención el área del diseño también. Ah, muy bien, muy bien. Y tú te das cuenta, Jimena, que es un desafío dedicarse a ser profesor. Claro. ¿Cuáles consideras tú que en este momento le estás hablando a un grupo de jóvenes, señoritas que podrían decidirse para ser profesores? ¿Cuáles son los desafíos? Si alguien te preguntara a alguien, oye, ¿cuáles son los desafíos más grandes para un profesor ya en el ambiente del aula de clases? ¿Has percibido en tus prácticas algunos desafíos? ¿Cuáles? Yo creo que uno de los desafíos más grandes es el compromiso a la docencia, tanto trabajando con niños como leyendo de la hermana G. de White, de lo que dice incluso la Biblia, el mismo ejemplo de Jesús. El trabajar con mentes humanas es algo muy preciado y que conlleva una responsabilidad de parte de quien está al frente, y en este caso con los niños pues prácticamente son el modelo que los niños ven, entonces recae sobre uno la responsabilidad de actuar como tal, y creo que un docente debería comprometerse al 100% con ser ese modelo que ellos aspiren a ser. Fíjate que tienes mucha razón. Yo te voy a decir que me acuerdo de los nombres de mis maestros de primaria. Mi maestra de primer año se llamaba Hermelinda. Eso hace muchos años, y lo recuerdo bien, como si la estuviera viendo. En segundo año era la maestra Lolita. En tercer año tuve un maestro, se llamaba Anselmo. En cuarto año una maestra, Rosario. En quinto año tuve 2 maestros. Un maestro que se llamaba Jorge Sotomayor, Jorge Sotomayor, y en sexto año tuve una maestra. Y en quinto también tuve una maestra, porque medio año tuve al profesor y medio año la profesora Delia, y la de sexto año se llamaba Esperanza. Y sin embargo, te quiero decir que las cosas han cambiado mucho. Cuando yo estudié en la primaria, los maestros tenían permiso de castigarnos. No solamente de castigarnos, de no sales al recreo. Fíjate que a mí me tocó todavía.
en mi escuela primaria que a un niño que se portaba mal o que sacaba malas notas le pusieran unas hojas de burro en la cabeza, ¿sí? Se le ponían unas hojas de burro y entonces lo paseaban por la escuela. Lo paseaban por la escuela. Fíjate qué cosa tan terrible. El trauma para el niño que le iba a quedar. Qué cosa tan terrible. Me tocó, por ejemplo, poner las manos para que te dieran reglazos en las manos. Me tocó que un maestro me tomara aquí decían los diablitos y lo llevaban a uno así. Me tocó que una maestra que a mí no me tocó que me hiciera eso, pero sí cacheteaba a los niños. Yo no puedo decir que tengo ningún mal recuerdo de todas las maestras y maestros que tuve en la primaria, pero así se hacía. Así se hacía, tenían ese permiso, ahora no lo tienen. No, todo lo contrario. No lo puedes tocar. Nada. ¿Cómo le haces para mantener la disciplina? ¿Cómo le has hecho? Pues es un reto, pero yo creo que me ha servido mucho aplicar las rutinas con los niños. Creo que si se acostumbran a hacer algo, ellos solitos ven el resultado de lo que están haciendo y ven también las consecuencias. Entonces no hay ese desafío, ese cuestionamiento de por qué hacer esto, porque ya saben cómo va la continuación. Sí. Incluso pues tomar en cuenta la opinión de los alumnos para pues la decisión de las normas, de lo que van a hacer, pues eso hace que se sientan incluidos en eso. Fíjate que yo he estudiado y he escuchado también que las rutinas le dan seguridad a los niños. Uh-huh. O sea, como que es algo que es predecible. Claro. Ellos saben lo que viene. También he escuchado que algunos niños, adolescentes, dicen ellos que odian las rutinas, que siempre quieren algo diferente. ¿Tú consideras que en el aula de clases tener una rutina en la que me imagino que incluyes también actividades recreativas o libres? Sí, sí. Como parte de la rutina. ¿Las intercalas o cómo le haces para que tengan actividad? Sí, pues hay rutinas que son fijas como al inicio, que van más encaminadas pues a pues despejarnos un poquito de que vienen de sus casas, tanto pasar lista como ver, no sé, el clima o lo que está pasando para ubicarnos en el día que estamos, explicación también de las actividades que se van a hacer y algo un poquito de movimiento pues para que los niños despierten, por así decirlo, si vienen dormidos. Les proyectas lo que va a pasar durante la mañana, durante el día de clases. Así es. Y ya más adelante pues se hacen pausas activas para que pues no se duerman o no esté muy monótono. Eso es tal vez lo que podría variar. Pero pues también se crean rutinas tanto para salir, tanto si hay una duda, cómo comentar. A la hora de salir, también para el final, bueno, me gusta aplicar una rutina en lo que los niños hacen introspección en lo que han aprendido. Muy bien, y pues eso es muy buena idea. Les ayuda a ellos como a mí como docente para saber qué están aprendiendo o qué podría mejorar. Cuando dices introspección, quiere decir que al acercarse al fin de la jornada escolar, les haces escribir en una hoja todos los días. Cómo ha sido su experiencia. Es como llevar un diario, Jimena. Es un diario, de hecho, se llama diario. Qué bonito, qué interesante. Pero de todas formas, puede haber un muchacho travieso que pasa la frontera a la travesura y llega a la indisciplina. Claro. Y que cuando llegue ese momento, ¿qué opciones tienes? ¿Qué herramientas? Pues creo que es importante escuchar al alumno porque pues debe tener una razón de por qué actúa así. Y creo que la medida de disciplina debe ser acorde a lo que él hizo o que le haga reflexionar, ¿no? No sé si ha habido que, pues a veces se aplican métodos de disciplina que no tienen nada que ver con la actividad que hizo. No es una consecuencia natural, digamos. Así es. Y fuera de reflexionar en la acción que hizo, pues solo es como, pues estoy haciendo esto como castigo, pero realmente no hay ese cambio en su pensamiento de, bueno, esto lo pude haber hecho de una manera diferente. Claro. Para no afectar tanto a mis compañeros como a mí. También he leído sobre disciplina que
tiene que haber una consecuencia natural o una consecuencia lógica, como Claro. tú dices, ¿no? Por supuesto, es muy apropiado eso. Y que también el niño sepa, porque hay que hacer una diferencia entre lo que es tal vez una falta de madurez o una indisciplina o una rebeldía abierta, porque Claro. ocurren rebeldías abiertas. Sí, y cuando sí. ven las rebeldías abiertas, ¿qué se hace? Pues yo creo que depende si está afectando el bienestar de alguien más. Creo que es importante que hable también con esa persona, que se disculpe. Creo que ya cuando somos grandes es un poco difícil manejar el perdón o Es manejar de las lo más disculpas. humillante, de lo más humillante. El orgullo incluso, pero Claro. si se enseña desde niños, aprender Claro. que pues si te equivocas no es el fin del mundo, te puedes Sí. disculpar con la persona y cambiar tus acciones, pero creo que sí lleva alguna medida de disciplina, pero pues me gusta que sea acorde a lo que ese niño hizo, ¿no? Para que pues no vuelva a pasar. Fíjate que leí también en un libro de disciplina que disciplina es desarrollar un ambiente para el aprendizaje. Entonces, consecuencias naturales, consecuencias lógicas, en situaciones de rebeldía, escucharlo, que pida perdón. Todo eso que estás diciendo es muy importante. Son como monedas. A ti no te tocó, pero hace muchos años a mí me tocó, había teléfonos públicos. Ajá. Y uno le echaba monedas de 20 centavos, 25 centavos le ponía para poder hablar por teléfono. Había teléfonos públicos y decía que el autor decía que muchas veces la disciplina es como traer dinero pero no traer monedas, no te sirve para hacer una llamada telefónica. Si traías billetes, no te sirve para hacer una llamada telefónica, tienes que traer monedas de 25 centavos. Y decía él que muchas veces tenemos en la cabeza todas las teorías pedagógicas, para atender a los niños, pero llega un momento en que necesitas monedas. ¿Y cuáles son las monedas? Llamar la atención. Oye, está bien, eso lo dijo Piaget, de quien haya sido, Antón Makarenko, pero frente a esto necesito monedas, como las monedas de 25 centavos para llamar por teléfono. Cómo llamar la atención en las cosas que ocurren todo el día en el aula de clases, ¿no? Porque es el reino del profesor, Jimena, Sí. el aula de clases. Cuando cierras la puerta, eres la autoridad. Y ya veo que tienes conceptos sin duda que los traes en tu ADN, conceptos de una profesora, ¿no? ¿Y cómo te ha parecido la escuela normal aquí? La verdad me ha gustado mucho al principio, cuando no sabía nada de la carrera, ni había visto el plan curricular, nada. Sí me causaba un poco de, pues, tal vez curiosidad, qué era lo que iba a aprender, porque pues yo decía, pues, primaria, o sea, ¿será que vemos matemáticas o español? Y pues en parte sí, ¿no? Un maestro Claro. de primaria tiene que saber un poquito de todo, Claro. historia, geografía, matemáticas, etcétera. Sí, Pero pues también el definitivamente. cómo tratar con los niños, las teorías que ya mencionó usted. Pues porque creo que tanto estar preparada es importante académicamente en todas las áreas del aprendizaje, pero también el saber cómo transmitir ese conocimiento, cómo llegar al corazón y a la mente del niño también es muy importante. Claro, llegamos al tema de la didáctica, ¿no? Ujú. La didáctica, porque cuando hablamos, gracias Milagro Esperanza Gómez, gracias por estar con nosotros, muchas gracias por el mensaje. Sí, te decía, el término de vocación, ¿no? El término de vocación, porque entramos a la didáctica, porque tú con el qué, digamos, es el currículum, pero el cómo. Y sabes, Jimena, que el cómo impacta más Claro. en la formación de los niños, ¿no? Por eso el método es muy importante, las estrategias de instrucción. ¿Y estás metida en el concepto, en la ideología de la nueva escuela mexicana? ¿Están en la escuela normal? Así es, sí, estamos viendo, como le comentaba, somos la primera generación en iniciar con la nueva escuela mexicana y pues es un desafío porque es diferente a como nosotros aprendimos, Sí. pero pues siento que también tiene buenas cosas para Claro, los hay alumnos. que adaptarla. Claro. Hay que comprenderla, hay que adaptar la enseñanza a las realidades que los niños están viviendo, ¿no?
Yo he visto en mi experiencia desde que yo, vamos a decir, podía capturar qué estaba pasando en el país a los 10 años, a los 11 años. He visto varias reformas educativas en este país. Como mis papás eran profesores, pues eran temas que se discutían en casa. Reformas educativas y reformas educativas y reforma. Y ahora tenemos otra reforma educativa que se llama la Nueva Escuela Mexicana. Pero más allá de eso, tú te das cuenta que tienes un compromiso de proyección eterna con los niños. Claro. ¿Cómo percibes eso, Jimena? ¿Cómo lo asimilas? Pues yo creo, y a partir de pues, lo que he pasado en mi cortita vida, he visto cómo Dios tiene un llamado especial para mí a través de los niños. Tanto en escuela aún no he intervenido tanto, ni he tenido la oportunidad de estar tanto tiempo, pero aquí en la universidad tuve la oportunidad de unirme a un ministerio que es de jóvenes adventistas misioneros. Debido a que yo tenía el deseo de ser misionera desde un inicio, pues empezamos y ahí hacemos impactos todos los sábados. Gracias a Dios, pues tengo la oportunidad de estar encargada del área de niños específicamente. Y todos los sábados vamos con niños. Y eso ha tocado mucho mi corazón, el ver cómo un niño aprende de Dios, aprende que Dios va a estar ahí, que Dios lo escucha, aprende a orar, aprende versículos de la Biblia. Yo siento que es una huella eterna y claro, tal vez no tiene tanta edad o tal vez después olvide algunas cosas, pero que no se olvide de ese espacio que claro, tuvo con Jesús. Creo que es el gane para mí. Pues fíjate que lo que tú estás diciendo es que miras esta profesión más allá de lo lucrativo, dónde vas a estar, lo miras como un ministerio. Claro. Un llamado, sientes que es como un llamado de Dios. Sí, yo estoy segura de eso. Quiere decir que para dedicarse a la docencia, para educarse a preparar nuevas generaciones, hay que sentir como un llamado. Pues tal vez al principio no lo sintamos como tal, o tal vez al principio solo es porque nos gustan los niños, sí, o porque pues eso es lo que hay muchas veces, pero creo que si nosotros nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, a orar y pedir su dirección, realmente estoy convencida de que Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros, y si nosotros seguimos su voluntad por medio de su palabra, podemos descubrirlo y realmente gozar de vivir ese llamado para el cual hemos sido llamados. Claro, lo que tú estás diciendo es que aceptar la vocación, la profesión de maestro, porque está bien, es una profesión, te dan un título, pero es más que eso, es una vocación porque tú quieres hacerlo, pero más allá de eso es una misión. Y pues una universidad te da un título, una organización te da un trabajo, pero la misión viene de Dios. Amén. Entonces para ti es como una misión, como una misión. Déjame ver que tengo aquí algo, un comentario. Dice Adi, gracias, bendiciones a todos los que se deciden enseñar. Cada uno impacta vida del alumno. Dios te sigue utilizando, Jimena, dice GP Adi. Es mi tía. Ana García Pimentel dice, ¿cómo imaginas la vida ideal de un maestro misionero? A ver, esa es una pregunta interesante. ¿Cómo lo miras? Tenemos poco tiempo, minuto y medio, pero dime, tenemos un minuto. ¿Cómo imaginas la vida ideal de un maestro misionero? Pues quiero pensar que con las intervenciones que he tenido ya con las obras misioneras, ya sé lo que es un maestro misionero y es a lo que me quiero dedicar. Realmente, qué bonito es esto. Me gusta y me apasiona saber que yo puedo llegar a esa edad. Tal vez no puedo alcanzar a todo el mundo a la vez, pero mi llamada ha sido con los niños y pues yo quiero dedicar mi vida a que ellos puedan tener esa luz, que ellos puedan conocer de su Salvador, de Dios, puedan convertirse si es la voluntad de Dios. Fíjate que tocas un tema para que podríamos tener otra media hora de conversación. Tocas un tema muy interesante, pero quiero agradecerles, queridos amigos, por su presencia, por su compañía en esta media hora con Jimena. Qué compromiso,
qué ministerio. ¿Y saben qué? Esos son los profesores y las profesoras que necesitamos. Lo que más necesita el mundo hoy son profesores que, más allá de la profesión y por encima de la vocación, sientan una misión, un llamado de Dios. Y qué bueno que Jimena Rodríguez lo tiene. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Nos vemos el próximo jueves en Cuéntame tu historia.